Muy buenas noches, bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Un gusto nuevamente tenerte acá y sobre todo con un tema muy importante sobre cómo los empleados de la empresa, incluso las empresas públicas, deben manejar sus finanzas. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Víctor. Pues un gusto aquí nuevamente estar en tu programa y que, pues bueno, es un espacio que nos permite discutir sobre algunos temas de interés de la contaduría pública, de los negocios, de las empresas y pues conocer la opinión pues varios colegas que están en diferentes países y eso la verdad que yo lo aprecio mucho, lo valoro mucho y te agradezco nuevamente la invitación para poder platicar estos temas que pues hoy por hoy son temas muy importantes, emergentes, ¿verdad? Y sobre todo un reto para nuestra profesión contable. Un reto de muchos temas que a lo mejor los conocimos, pues sabíamos la importancia, los que estudiamos administración, pues también sabemos de la importancia, pero hoy más que nunca lo podemos ver de forma muy aterrizada en indicadores, que es lo que vamos a platicar también un poquito el día de hoy. Entonces, muy contento, muy a gusto pues nuevamente decirte que me da mucho gusto poder compartir aquí con todos los colegas de Latinoamérica. Gracias. Bien, antes de iniciar la presentación de las diapositivas, conversemos un poco. ¿Por qué consideras que, Lucio, por qué consideras que los empleados no están preparados? Bueno, voy a hablar de México y la información que disponemos acá. Creo que eso es importante igual hacer la precisión y sobre todo pues para los colegas de otros países, pues a lo mejor algunas cuestiones pueden tener alguna, alguna variación, incluso las normatividades que vamos a hablar, pues seguramente tendrán otra connotación en el país o aplicarán algunas otras cosas. Pero me parece que en Latinoamérica padecemos muchas cuestiones a nivel global, ¿no? O sea, el bloque latinoamericano normalmente tenemos algunas características muy concretas y creo yo que el tema pues pudiera ser similar en muchas otras regiones. Pero justo eso es lo que me gustaría, pues poder tener esa retroalimentación, esa charla, ¿no? Ese diálogo, que pues así es el programa, ¿verdad? Para que podamos ver si lo que estamos viviendo en México, lo que pasamos en México, pues es más o menos similar a lo que ocurre en otras regiones. Ahora, aquí en México, como pues vamos a ver algunos datos muy concretos, pues traemos desde hace mucho tiempo pues un problema con la situación, con la educación financiera, que eso se ve traducido luego en otros problemas y que pues es muy importante atenderlos, ¿no? Y algo que pues prevalece entre las agendas de los gobiernos y digo que es un problema a nivel mundial porque, como vamos a ver, está bien establecido el tema de la inclusión financiera. Y parte del problema de la inclusión financiera es la pobre educación financiera de las personas. Y considerando que, pues, la gran mayoría, ¿verdad?, de los ciudadanos de un país son empleados, pues ahí tenemos parte del problema. Entonces, por eso pienso que es un tema del que tenemos que hablar y tenemos que hablar sí o sí. Entonces, como vamos a ver, cuando menos lo que está sucediendo aquí en México y que también sé que ocurre de manera internacional, pero probablemente en algunos países pues lleven tal vez algo más adelantado o algo que todavía está en proceso. Pero Doctor, seguramente es un tema de todos. hay una frase que seguramente también la dirán en su país, que entre más ganas, más gastas. ¿Es ¿A correcto? qué se debe eso? Pues bueno, habría que ver entre el, justo es un tema de educación en, y también de que tenemos una poca disciplina financiera. Es decir, muchas veces vivimos el momento y no nos preocupamos por el futuro. Y creo yo que es uno de los temas fundamentales
¿verdad? Prácticamente la charla la quiero presentar en dos partes. Uno, lo que desde el punto de vista como empresarios, como administradores de negocios, pues tendríamos que considerar respecto al capital humano, respecto al personal, respecto al talento de la empresa, que son las personas. Y luego, un poco lo que debemos preguntar y de lo que debemos cuidar, ¿no?, de nuestros empleados, ser partícipe de esos cuestionamientos. Y allá, por ejemplo, pues vendrán un poquito los temas, ¿no?, que dices, ¿por qué gastamos más de lo que ganamos? ¿No? Y por ahí cuando yo divido la charla en dos partes y justo hay un video por ahí y en el momento del video, pues a mí me gustaría que pensemos si ese es un sentir que se siente en muchos lados de Latinoamérica, ¿no? O sea, que un empleado, digo, de alguna manera a veces también nos ocurre como empresarios, porque tal vez no tenemos que pensar solamente como siempre con la relación de empleado. Es que cuando menos aquí en México está muy fuerte el tema del emprendedurismo. Y cuando un emprendedor emprende, pues tiene que cuidar el negocio, pero pues luego hay una línea muy frágil entre lo que son las finanzas del negocio y lo que son sus finanzas personales. Y en el tema de las finanzas personales, pues llega un momento en el que no se toman decisiones tan correctas y pues producen muchos problemas que pues es parte central de lo que vamos a platicar. Bien, tú indicabas algo tan importante, Lucio, que es la educación financiera. Nos enseñan matemática, gramática en la escuela, en el colegio, nos enseñan ortografía, geografía, etcétera, pero no hay una verdad también, que no nos enseñan a ahorrar, no nos enseñan por qué es importante guardar dinero o en qué invertir en nuestros colegios. Por tal motivo, el joven, a veces que sale del colegio, va hacia la universidad, consigue un trabajo, rápidamente despilfarra el dinero y no sabe la importancia de la línea del tiempo, que lo que hoy gastas, mañana no lo vas a tener. Ahora, Así es. dicho esto, ¿es tan duro ahorrar, Lucio? ¿Es tan duro ahorrar? Bueno, y nuevamente volvemos a los contextos. Y justo los contextos que estamos pasando ahora en algunas economías donde la situación es muy precaria, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México, los salarios, pues realmente los salarios son muy bajos. Hay regiones donde se gana muy poco y últimamente el gobierno federal ha estado tomando decisiones respecto al incremento del salario mínimo. Y ahora hablan de un mínimo vital, o sea, cuánto es el mínimo que deberías obtener para poder cubrir esas necesidades básicas y garantizar ese mínimo vital. Entonces, o sea, es decir, ¿cómo podemos hablar de ahorro cuando la situación económica está muy grave, cuando existe una economía donde los precios de los productos van subiendo por la carestía, donde el salario es un salario que tiene poco poder adquisitivo, ¿verdad? Donde los sistemas de salud son sistemas que están mal diseñados y donde pues a veces el servicio público de salud pues no es suficiente y tienes que destinar parte de tu ingreso para poder tener ese servicio, cuando menos esos servicios mínimos de salud. Entonces, hay muchos temas que también tienen que ver con la capacidad de ahorro, ¿no?, de las personas, pero aún así, en aquellos niveles donde pues hay capacidad de ahorro, pues también se observa que es muy bajo, ¿no? Y que se toman malas decisiones o de pronto se toman decisiones sin tener conocimiento de las consecuencias. Pues podemos encontrar igual de mucha gente que ha hecho, que ha tomado malas decisiones, que ha puesto sus ahorros en situaciones de mucho riesgo y ven perdido el patrimonio por no tener
pues los conocimientos mínimos para poder gestionar eso. Y como lo mencionaste hace un rato, aquí la cuestión es ese conocimiento desde dónde debería impartirse. La educación financiera, pienso yo, que debe ser pues un tema que se debe dar desde la educación inicial. Desde la educación inicial con conceptos muy básicos de el ahorro, que pues conforme ese niño vaya creciendo, pues que sean conscientes de qué significa pues obtener un ingreso para poder sustentar una vida, de que también a determinada edad, antes de que entres a la etapa productiva, pues tengas claro que tienes que tener un plan de retiro, ¿sí? Y de esas cosas no se habla. Es decir, terminan muchas veces los estudiantes de licenciatura y se insertan a la vida profesional sin tener claro cómo funciona un sistema de pensiones. Y los alumnos que están relacionados con las carreras de negocios, como pudiera ser administración, economía, contaduría, pues a lo mejor lo tienen un poquito más claro, pero de pronto hay otras formaciones como médicos, como antropólogos, eh, ingenieros civiles, que pues en su formación de licenciatura no ven por ningún lado, ¿no? Esos temas, incluso ni siquiera pueden comprender la importancia del régimen de salarios, ¿no? Porque pues cuando van a obtener un ingreso, pues seguramente van a tener que pagar impuestos por esos salarios. Y eso tampoco pues les queda muy claro, ¿no? Entonces, llegan, se insertan a la vida laboral, empiezan a obtener los ingresos y pues con todo lo que va añadido a la vida, los famosos gastos hormigas, las decisiones, los imprevistos, las decisiones mal tomadas, todo eso luego coloca en situaciones pues muy precarias, en economías muy frágiles a nivel personal, a nivel familiar, y pues eso trae una serie de consecuencias que no son deseables como persona, pero tampoco como trabajador y pues tampoco como ciudadano. Muy bien, vamos a ir a las diapositivas. Ya tiene acceso, doctor. El tema central es por qué debemos hablar de las finanzas personales pues con nuestros empleados, ¿no? Aquí pues estamos hablando de pues que tal vez nosotros como profesionales de la contaduría, que a lo mejor somos asesores, como consultores en empresas, o bien tenemos a nuestros propios empleados, nuestras propias plantillas de empleados, pues este tema de las finanzas personales o de sus finanzas personales de nuestros trabajadores, pues debe ser un tema que nos debe importar, nos debe llamar la atención y pues casualmente, por qué saco a colación este tema? ¿Verdad? Por dos partes principalmente. O sea, ¿por qué tengo tan cerca, tan a la mano este tema hoy día? Pues por eso. Aquí en México tenemos una prestación que pues no sé si en todos los países de Latinoamérica también lo tengan. Ahí, Víctor, si tú luego me pudieras confirmar ahorita que yo comente la prestación, pues me dices. Pero pues aquí en México tenemos una prestación que es el aguinaldo. Y el aguinaldo consiste en que pues las empresas pagan en el mes de diciembre a todos los empleados 15 días del salario como una gratificación por haber trabajado en el año. Si el trabajador trabajó menos de los 365 días, pues se le calcula una parte proporcional. Entonces, como mínimo, las leyes de trabajo obligan a pagar esos 15 días de salario como concepto de aguinaldo o gratificación anual. ¿En tu país, Víctor, lo tienen? ¿En Ecuador? Sí, sí, por supuesto que sí. Tenemos algunos beneficios sociales que se pagan en diciembre, marzo, aparte de las vacaciones. Ok, bueno, entonces, pues bueno, el tema es que, pues, a final de año, pues muchas empresas de pronto me piden apoyo para platicar un poco de estos temas de finanzas personales con los empleados, porque justamente saben que van a recibir
ese concepto de aguinaldo. También hay otras prestaciones como el fondo de ahorro, otras prestaciones que pueden estar recibiendo de manera acumulada los trabajadores y que reciben al final del año. Y justo ese es el tema de como patrón, como empleador, pues tú le pagas esa prestación al trabajador y lo que quieres es como, pues que hagan un buen uso de ese dinero, que aprovechen pues ese dinero acumulado, ¿verdad? En tomar buenas decisiones, pero pues la realidad es que eh, ocurre que mucho de ese dinero, el trabajador lo espera con muchas ansias, y cuando digo ansias, de ansiedad, ¿verdad? Porque pues ya lo han gastado por anticipado y lo que están esperando es poder tener el dinero para poder pagar deudas o porque están esperando para poder comprar un bien que probablemente no sea tan importante. Y aquí en México ocurre mucho que coincide con una época que le llamamos aquí el Buen Fin, donde algunas tiendas dan descuentos especiales e incluso pues las leyes promueven que se adelante parte de ese aguinaldo para que los empleados puedan comprar, ¿verdad? Pero de pronto compran pues bienes que probablemente no sean tan necesarios, ¿no? Y un caso aquí muy observable en México es que cuando reciben su dinero algunos empleados que no tuvieran la capacidad económica para comprar una pantalla de pues muchas pulgadas, de esas pantallas enormes, ¿verdad? Que muchas veces hasta decimos, oye, es que la pantalla es más grande que la pared de la casa, ¿no? Y pues bueno, ahí se destina ese dinero cuando pues es un bien que pues la verdad es que probablemente en un orden de prioridades no sea lo más prioritario para esa familia, ¿no? En particular. Entonces, derivado de eso, pues han venido pues algunas empresas, algunos patrones y pues me han dicho, oye, pues mira, me gustaría que a los empleados se les informara, se les capacitara un poquito mejor en cómo usar de forma más efectiva, más óptima su dinero, ¿no? Pues bueno, de ahí por un lado viene el tema, pero por otro lado, ¿sí? Bueno, y que me hace pensar, ¿verdad? Que pues existe patrones que tienen muy clara en su conciencia la importancia de que un trabajador pues maneje de manera correcta administre de manera correcta pues su dinero, sus finanzas, ¿no? Pero pues esa conciencia, pues a veces no todos los patrones lo tienen, no en todos los negocios se tiene, y pues aquí de lo que se trata esta plática es de que podamos pues encontrar allí algunas razones por las cuales pues debemos como patrones, como empresa, preocuparnos y tomar acciones. Así que pues yo quiero partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues bueno, a lo mejor ya los conocen, están pues cada vez han permeado más en todos los países y pues este es un acuerdo que se tiene entre pues todos los países miembros de la ONU y pues se toman los acuerdos que para el 2030, y ahora lo han prorrogado unos años más al 2040, es que se logren algunos objetivos que son indispensables para que pues aspectos relacionados con el medio ambiente, aspectos relacionados con la sociedad, con las personas y también pues con la economía, pues esos aspectos que presentan algunos problemas a nivel mundial, pues puedan atenderse, ¿no? Entonces, hay 17 objetivos de desarrollo sostenibles. El tema es que debemos todos cooperar para estos objetivos con la finalidad de pues, poder garantizar que el planeta siga existiendo como está, proveyéndonos de los recursos necesarios para que podamos vivir bien, ¿verdad? Que la sociedad, las personas también estén bien, que haya salud, que haya pues las condiciones para que puedan lograr un pleno desarrollo como seres humanos y que también las economías pues sean economías productivas que estén pues en concordancia con el planeta y con las personas, ¿no? Entonces estos son grandes retos y pues es lo que conocemos como los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay varios objetivos, hay uno que es el 3 que habla de la salud, del bienestar
Y pues entre los argumentos de la charla, pues lo comentaste, Víctor, de que el objetivo 3 busca pues ese bienestar de las personas, y entre eso pues también está el bienestar financiero. Y que lo relaciono con la salud, porque pues más adelante puntualmente vamos a ver qué relación tiene este tema con la salud. Pero específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, el número 8, el ODS número 8, habla de trabajo decente. Entonces, entre estos 17 objetivos, el objetivo 8, que habla de trabajo decente, significa que todas las personas tengan oportunidades para conseguir un trabajo que sea productivo, que le proporcione unos ingresos dignos, que haya seguridad en el trabajo y protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. Y este objetivo pues señala que la continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión, el bajo consumo, producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas. Es decir, el derecho de todos de compartir el progreso. Y básicamente, pues ahí se fundamenta. Es decir, todos tenemos derecho de mejorar, de progresar. Sin embargo, si no tenemos un trabajo decente, pues no están las condiciones o no vamos a encontrar las condiciones para que podamos desarrollarlos. Entonces, básicamente, los países que integran la ONU dicen, oye, pues tenemos que hacer algo para que en todos los países, pues, exista ese trabajo decente, esa oportunidad para que cualquier persona pueda conseguir un trabajo decente independientemente de las condiciones de esa persona, ¿no? Y establece diferentes metas que van relacionadas a diferentes cosas. Entonces, yo voy a mencionar solamente las metas que relacionan más o menos con el tema que voy a platicar, que se trata de las finanzas personales, ¿no? De por qué como empresa debo encargarme, ser partícipe o tener en cuenta que debo hacer algo, debo apoyar a que el empleado pues mejore sus finanzas personales, ¿no? Pues los objetivos de desarrollo sostenible no es, o sea, los gobiernos que hicieron el acuerdo, pues tienen que implementarlo. O sea, es un compromiso por parte de los gobiernos, pero también se espera que las empresas se alineen estos objetivos de desarrollo sostenible y en algunos objetivos, incluso como ciudadanos, pues deberíamos cada uno contribuir al logro de esas metas y por consecuencia al logro del objetivo. Entonces, vamos a ver cuáles serían las metas que yo considero que puedan estar relacionadas con este tema que estamos platicando de las finanzas personales. Y específicamente cada objetivo de desarrollo sostenible tiene unas metas y en el caso del objetivo de desarrollo 8 tiene la meta 8.3 que dice que tanto países como empresas deben promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad, la innovación y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Entonces aquí es donde decimos, oye, ¿y qué papel tengo yo como empresa en este objetivo de desarrollo sostenible? Aquí tendríamos que preguntarnos, oye, ¿cuántos trabajadores realmente tienen el conocimiento para poder administrar adecuadamente un préstamo? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos pudieran ir a una institución financiera y solicitar un préstamo sin que lo rechacen? ¿Por qué algunos sistemas financieros, tal vez informales, ¿verdad?, se aprovechan de estos empleados y muchas veces cobran, así como están cobrando la quincena, así como están cobrando sus prestaciones, pues las destinan a pagar intereses que están altísimos y que pues a lo mejor es a través de la figura de un agiotista, que el agiotista es, pues aquí en México conocemos al agiotista como un prestamista informal y que normalmente usa estrategias o técnicas para presionar de manera muy fuerte a las personas que recurren a ellos y que normalmente les cobran muchísimos intereses. Y a veces, en muchas ocasiones, llega a ser algo tan excesivo
que llegan a perder los bienes que dejan en garantía, ¿no? Entonces, la realidad es que también es muy difícil a veces para los empleados poder ir y pedir un préstamo en una institución financiera bancaria porque pues simplemente no les interesa, no hay una adecuada, no hay productos adecuados a la situación de estos empleados. Entonces, por eso la inclusión financiera es un tema muy, muy importante y allá lo podemos ver en el punto 8.3. Pero esa inclusión financiera, si no tenemos a un ciudadano bien preparado, que conozca, que pueda ser capaz de evaluar si le conviene o no le conviene, cuáles son los mejores términos, o sea, hacer una planeación de su dinero, pues bueno, pues va a estar difícil que pueda esto lograrse, ¿no? Entonces, ese es el punto 8.3. Por otro lado, está la meta 8.8, que es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleo precarios. Entonces, las empresas pues tienen que prepararse para que en ese entorno de trabajo pues no existan riesgos para los trabajadores. Entonces, no estoy diciendo que la empresa sea la que coloque al trabajador en un riesgo financiero. Sin embargo, pues sí es su deber promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para los trabajadores. Entonces, a veces alguien con problemas financieros puede colocar un momento de discordia, puede tener una conducta que haga que la empresa no esté manejando las cosas o no se estén dando las cosas como deben ser. Un empleado con problemas económicos, pues además puede conducir a otros a cosas que no sean los correctas, ¿no? Entonces, eh, pues creo que si hablamos de un entorno de trabajo seguro, pues también implicaría hablar de trabajadores que pues estén bien desde el punto de vista de sus finanzas, ¿no? Y pues la meta 8.10 pues habla de fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Entonces, ahí pues volvemos un poquito al punto, a la meta 8.3, que está más o menos relacionados, ¿no? Es decir, ¿cuántos empleados realmente tienen esa visión de que deben asegurar sus bienes? ¿Sí? Y que, pues bueno, y que tengan la capacidad económica para poder, pues, comprar seguros que sean accesibles. Entonces, ahí, pues, si empezamos a analizar esto, pues estos objetivos de desarrollo sostenibles pues nos deben llevar a pensar, ¿verdad? Como empresa, pues cuál debería ser mi agenda de trabajo con mis empleados para ir pues teniendo esa claridad, ¿no? Del trabajo decente, que el trabajo que yo ofrezco como empresa, pues que también vaya cuidando estos aspectos. Sí, digo, son muchos más aspectos, como pues también ahorita vamos a ver un tema relacionado con esto, tal vez de manera más puntual, pero pues yo sí quiero relacionar que pues por aquí hay algunos temas que hablan de la inclusión financiera, de entornos de trabajo libres de riesgo y que pues es que hacer también de la empresa estar pendiente de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible pues son los mismos para todo el mundo, ¿ok? Y aquí en México, pues en los últimos años, pues ha estado muy presente en las agendas de los gobiernos estatales, del gobierno nacional, federal, y también pues muchas empresas pues ya empiezan a implementar en sus planes de desarrollo el cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenibles. Ahora bien, si este tema, pues que es un tanto voluntario, ¿no? O sea, la empresa pues se compromete aquí con estos objetivos de desarrollo sostenibles, no hay algo que te obligue, pero pues bueno, es un compromiso que las empresas pueden hacer. Pero pues aquí, ahora voy a hablar pues de una norma que pues es un poquito más precisa y además esta pues sí es de carácter normativo y es pues más o menos reciente en México.
¿sí? Y es la norma oficial mexicana 035. La NOM 035, que pues es una norma emanada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la instancia federal que pues se encarga de dar seguimiento, vigilancia, regular el trabajo en México. Entonces, esta NOM 035 se llama Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, identificación, análisis y prevención. Y básicamente es una norma que deben observar todas las empresas que tengan trabajadores, que tiene como finalidad establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. No es de casualidad que tengamos esta norma en México, sino que, como ya vimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pues hay un interés, ¿verdad?, a nivel global, a nivel internacional, mundial, en algunos aspectos relacionados con el trabajo. Y pues los estudios que se han hecho en los últimos años, pues señalan que existen muchísimos riesgos de carácter psicosocial en las relaciones laborales, o sea, en los entornos laborales, trayendo una serie de problemas de diversa índole. Entonces, la NOM 035, pues lo que establece es que las empresas tienen que realizar una serie de acciones con la finalidad de que el entorno sea pues favorable, ¿no? De que el trabajador esté en las condiciones necesarias para que pues pueda desarrollarse libre de estos riesgos psicosociales. Y ahorita vamos a puntualizar algunos de estos riesgos. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que considera esta NOM 035? Por ejemplo, cargas excesivas de trabajo, ¿sí? Que, pues bueno, aunque no lo parezca, ¿verdad? En algunos centros de trabajo, pues la carga laboral, pues llega a ser hasta cierto punto esclavizante, ¿no? Y las presiones y las consecuencias que causa, tanto físicas como emocionales, pues ya se consideran que pueden ser de una dimensión tan importante, pues que hace falta pues bueno, da como resultado que se tenga que regular a través de esta NOM 035. También la falta de control sobre el trabajo, es decir, cuando una empresa no establece correctamente cuáles son las bases para la evaluación, para el control del trabajo que tiene que hacer el empleado, pues esto da lugar a muchas situaciones que luego puede traducirse en un estrés para el trabajador que pues tampoco es sano. Una rotación de turnos donde pues el trabajador no pueda tener una estabilidad en su vida y por lo tanto pues esa rotación de turno no le permite dar continuidad a su vida fuera de la labor de trabajo. Lo mismo con jornada laboral prolongada, más allá de los horarios que dice la ley, algo que pues también está pues sobre todo últimamente hemos vivido diferentes casos a nivel mundial donde pues ya el acoso, tanto físico, que es el hostigamiento, y el acoso también psicológico, el maltrato verbal, pues todo esto ya está tipificado, ¿verdad? Como conductas que no son correctas en un entorno de trabajo y que pues también es necesario corregirlo. Perdón, aquí se me duplicó. Violencia laboral, que pues bueno, ninguna forma de violencia debe ser permitida, la falta de apoyo social en el trabajo, y es que pues aquí podríamos ir encasillando estas cuestiones, ¿no? Cuando un empleado está en problemas económicos, cuando una mala administración o a lo mejor no es propiamente una mala administración, pero sí a lo mejor no estar preparado para ciertos inconvenientes o ciertos imprevistos que pueden surgir y pues que eso luego trae unas cuestiones muy graves, tanto emocionales, que luego hasta se pueden convertir en cuestiones físicas y que pueden generar o contribuir también a fomentar conflictos laborales que igual se pueden dar por diferente índole, pero pues bueno, a veces cuando se dan esos conflictos laborales, sí, a veces hay una causa, es decir, cuando tú dices, oye, ¿por qué este trabajador se conduce de esta manera? ¿Por qué tiene esta actitud? ¿Por qué siempre está peleando? ¿Por qué
pues agrede a sus compañeros. Bueno, es que allá hay algo, ¿no?, en el entorno que tendría que identificarse. Liderazgo negativo y pues bueno, finalmente también pudieran desencadenar desequilibrios entre la relación trabajo-familia. Entonces, todos estos factores que pues pueden causar, o sea, puede tener muchas causas y efectos, ¿verdad? Pero pues en general, de manera muy sintética, pues son los temas que la NOM 035 pues contempla, ¿sí? Y de ahí pues hay algunos factores muy bien establecidos, o sea, como resultado de esta cuestión, estrés laboral agudo y o crónico, ausentismo, o sea, puede causar, ¿no?, que el trabajador falte, el síndrome del superviviente, el síndrome quemado, como le decimos aquí en México, o síndrome de desgaste profesional, que pues muchas veces el trabajador ya está ahí, ya no le interesa nada, ya no tiene ningún interés en el trabajo, adicción al trabajo, mobbing o acoso laboral, violencia, hostigamiento, discriminación, que esta norma también trata el tema de la discriminación desde varios sentidos, por cuestión de género, por cuestión de etnia, en fin. Angustia, depresión, somatización, es decir, que se traduce luego en diferentes enfermedades. Entonces, aquí, pues quiero o sea, ¿qué relación tiene esto con lo que vimos anteriormente? Acuérdense que cuando les decía el objetivo de desarrollo, el ODS 8, que habla de trabajo decente, dice, oye, un entorno saludable, un entorno laboral sin riesgos, donde el trabajador pueda lograr un desarrollo pleno. Por otro lado, esta NOM 035 establece la obligación de las empresas para que atiendan estos factores de riesgos y realicen algunas acciones. Entonces, en un proceso que va de la identificación, el análisis y la prevención. Y esto es ya lo máximo, es decir, que la empresa pueda contribuir previniendo que ocurran estas cuestiones. Y algunas cosas estarán muy en el control de la empresa, pero otras a lo mejor son cosas que vienen externas y de qué manera podemos como empresa contribuir a disminuirlas, que ese sería también el reto para las empresas. Bueno, en México esta NOM 035 tiene diferentes alcances dependiendo del número de empleados. Entonces, hay obligaciones que van desde la identificación y el tratamiento de estos factores, ¿verdad? Hasta acciones muy sencillas como simplemente difundir, simplemente capacitar, ¿verdad? Sin ir más allá. Es decir, las empresas más grandes, con más estructura, que están obligadas en esta norma, pues incluso pues deberían tener sus propias áreas psicológicas, sus propias áreas donde permanentemente estén realizando evaluaciones, diagnósticos y estén implementando acciones para contrarrestar estos riesgos, ¿no? Entonces eso es lo que de las obligaciones más grandes, pero evidentemente esto para las más grandes. Entonces, esta norma tiene 3 niveles o 3 alcances. Primero, son para centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, que ahí las obligaciones son muy sencillas, que implican básicamente pues una labor de difusión para pues la prevención. Luego, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, donde pues ya las obligaciones van un poco más allá, hay que diagnosticar y pues hay que hacer algunas actividades de prevención. Hasta centros de trabajadores de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores, como les decía, pues esto ya implica una acción mucho más concreta, mucho más precisa, y que pues implica darle seguimiento y pues bueno, ir controlando pues muy puntualmente los indicadores, ¿no? Para decir que pues realmente está surtiendo efecto lo que la empresa está haciendo. Entonces, en este sentido, pues yo no sé si tenemos a alguien de otros países o me puedes decir en tu país, Víctor, si tienen algo similar y más o menos cómo se llama o si están en ese proceso o alguien.
Bien, acá básicamente hay comités, pero la realidad es que simplemente son a veces figuras nada más. Eh, no hay realmente un movimiento que diga, ¿sabes qué? Nos reunimos, vemos que tal vez estamos haciendo mal, que podemos mejorar. No hay. A veces se implementan una serie de tratamientos legales, pero que en la realidad a veces no se aplican, ¿no? Por alguna u otra situación. Primero, que a veces es dedicar tiempo y a veces el trabajador no tiene tiempo porque tiene los temas familiares, sus hijos, la atención a la familia, etcétera. Y eso es a veces lo que hace que el trabajador no se inmiscuya en su tema personal. ¿Pasa lo mismo en México? Sí, sí, definitivamente. O sea, igual los trabajadores a veces no valoran los esfuerzos que hace a veces la institución por darles más allá o por darles algo que realmente les va a impactar en sus vidas. O sea, que Ahora, es para que mejoren sus vidas. claro, Y pero son ahora, este. Lucio, hay una gran realidad. Vivimos en un mundo tecnológico donde la información viaja 4 veces y nosotros recién vamos por la primera etapa. Ellos ya están en la Así es. cuarta, quinta etapa, nosotros vamos en la primera. Celulares que año a año van modificándose, cambiando y definitivamente uno sigue con su celular de hace 3 años o 4 años. Entonces la familia, a veces el trabajador, tiene obligaciones, y también lo digo por mí, obligaciones a veces con los hijos, ir a la escuela, ir a la representación, las reuniones, ir a otras situaciones, y a veces el tiempo ya no te da. No sé si te ha pasado lo mismo. Sí, no, definitivamente. Esto es también porque el ritmo de vida se ha complicado. El ritmo de vida en general, pero incluso hasta los niños. Los niños a veces terminan yendo a la escuela y por la tarde a deportes y luego a otra clase y entonces se pasan muchas veces pues todo el día fuera de la casa. Ya no hay ese espacio que había antes donde pues llegabas de la escuela, comías, hacías los deberes y luego salías a jugar un rato en la esquina con tus compañeros, con tus amigos del barrio, ¿no? Entonces, algunas de esas prácticas se han ido perdiendo, el estilo de vida cada vez ha sido más complicado, con más estrés, con más presiones del día a día y también, si lo notamos, la gente ahora se duerme más tarde. Es Así decir, es. hemos habilitado más horas cada vez para hacer más actividades. Antes, nosotros aquí teníamos una frase muy común, pues ya hace muchos años, los jóvenes tal vez en México no lo ubiquen mucho, pero yo no sé si ustedes ahí lo conocen, pero tuvimos pues un cantautor de rondas infantiles, de música infantil, que se llama Cricri. Entonces, Cricri tenía un programa por las tardes a las 6, de 6 a 7 de la noche, y terminando el programa de Cricri, que Cricri era un personaje, un grillito, terminando el programa, pues ya los niños se iban a dormir. Entonces decíamos, ya cantó Cricri, ¿y qué significaba? Que te ibas a la cama, 7 de la noche. Ahorita el niño puede estar en la tableta a las 11, 11 y media de la noche y los papás se duermen a las 12, a la 1, ¿no? Entonces, todo eso, pues también ha cambiado los hábitos de las personas y eso está trayendo efectos en el sueño, efectos luego en la conducta y en muchas otras cosas. Así es. Sí, sí, Lucio, quería comentarte algo rapidito. Ahora, también hay otro problema. A veces cuando hacen las reuniones para abordar estos temas sociales, justamente el tema laboral, a veces resulta que van a las reuniones y no hay realmente una persona que lidere inteligentemente la reunión.
Entonces a veces muchos trabajadores salen decepcionados de la reunión y dicen, ni más voy a esas reuniones. Sí, así es. O se seleccionan a veces capacitadores, es decir, tú le invitas a alguien o tú contratas a alguien para que vaya a hablarle las finanzas personales a tu empresa y en tu empresa tienes obreros y tienes administrativos, ¿no? Y pues al que contratas es una eminencia en finanzas, pero pues no entendió que el lenguaje que tiene que usar con los obreros no es el mismo que con los administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay comunicación, no se entienden y dices, oye, pues está el empleado, no le interesa. Cuando le vuelvas a decir, oye, vente porque vamos a hacer otra plática y todo, pues a lo mejor no van a querer ir. Y si van, pues van, pero no van a estar atendiendo. Entonces, hasta ese tipo de cosas hay que ir cuidando. ¿Sí? Vale. Es decir, hay que Continuamos. buscar, como empresa, pues tú tienes que buscar algo que realmente vaya acorde, es decir, pensar siempre en las necesidades de los empleados. Y pues en todas las empresas existe una diversidad muy grande y pues diferentes niveles, diferentes intereses, diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, tiene tienes que ir adecuando. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de finanzas en las empresas? Pues va a depender del tipo de empleados. Es decir, no puedo venir a hablarle de grandes inversiones a mis empleados que ganan el salario mínimo. ¿Sí? Es decir, las Claro. estrategias, las decisiones que van a seguir para su tipo de finanzas, pues son otras y no las que les pueden interesar a los directores o algo. Entonces, parece algo lógico, pero pues no lo es. ¿Sí? Digo, a veces hay que tener cuidado de ese tipo de cosas, que es un poco lo que quiero venir platicando. Entonces, recapitulando un poquito los temas, empezamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que finalmente es un compromiso que hacen las empresas. Entonces, si mi empresa tiene ese compromiso de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengo que tener presente que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 habla del trabajo decente y que pues yo como empresa tengo que contribuir a crear esos puestos de trabajo, a crear esas condiciones que podamos considerar que es un trabajo decente, que permita el pleno desarrollo, el pleno progreso de los trabajadores. Por otro lado, tenemos que también atender pues las normativas que existan en los países y en este caso en México tenemos una norma oficial mexicana que habla de los factores de riesgo psicosocial y la obligación de la empresa de identificar, analizar y prevenir estos factores. Entonces, por ahí el tema de una mala economía de nuestros trabajadores, unas malas finanzas personales de nuestros trabajadores, es algo que nos debe tener la atención. Pero, pues, si ninguna de estas dos cosas te motivan, pues también tenemos alguna otra situación que, pues, aquí viene algo muy interesante y emergente, pues, para nuestra formación como o para nuestra área de la contaduría. Y es que, pues hoy día, pues con este tema de las normas de sostenibilidad, de información de sostenibilidad, que están en nuestra cancha como contadores, aunque pues nos hemos preparado siempre en números, ¿verdad? Pues los organismos emisores de normas de información financiera, pues han emitido normas de información relacionadas con la sostenibilidad. Con ese mismo concepto que habla la ONU de desarrollo sostenible y que para la ONU el desarrollo sostenible es que se satisfagan necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, que este es pues es un concepto desarrollado desde ya hace mucho tiempo y que pues básicamente te dice que todo nuestro actuar, todo lo que como empresa hagamos, debemos pensar, ¿verdad? Cómo va a afectar a las generaciones futuras, sobre todo en el tema de los recursos, porque hay recursos que no se pueden renovar, ¿no? Pero, como decíamos, no solamente es una cuestión de ambiente, de medio ambiente, también es una cuestión que tiene que ver con las personas y también es una cuestión que tiene que ver con la economía. Entonces, en ese sentido, pues otra vez los objetivos de desarrollo sostenible pues se vuelven protagonistas, ¿verdad? Que son 17 objetivos de desarrollo sostenible
y que en este caso, pues comentando que se firmaron en 2015, que están orientados hacia 2030, pero pues algunos ya no alcanza el tiempo, así que se han prorrogado para el 2040. Y específicamente, el Objetivo de Desarrollo 12 tiene entre sus diferentes metas que las empresas revelen en informes empresariales aquellas acciones que han realizado de sostenibilidad. ¿Okay? Entonces, aquí, cuando hablamos de sostenibilidad, pues tenemos que pensarla en esos tres sentidos: medio ambiente, eh, personas, sociedad y economía. Entonces, en ese sentido, en México, pues tenemos eh, una normativa que tiene que ver con la información de sostenibilidad. Y básicamente en México las empresas las separan en dos grupos: nuestro organismo emisor de normas, que es el CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, a partir de 2024. Antes solo era Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, ahora ya es de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad. Entonces, separa a las empresas privadas en dos grandes grupos: las empresas de interés público y las empresas sin interés público. Las empresas sin interés público son aquellas empresas obligadas a publicar su información financiera, como por ejemplo, pues las empresas que cotizan en una bolsa de valores, pero también las que pertenecen al sistema financiero regulado, como son bancos, afores, aseguradoras. Afores son esas empresas que administran los fondos de retiro, los fondos de pensiones. ¿Sí? Ahí, este tipo de entidades de interés público, sus principales usuarios pues son los inversionistas, acreedores y los organismos reguladores de estas tipo de empresas, y ellas pues tienen que publicar información de sostenibilidad que hable de una, pues de manera amplia sobre los riesgos importantes de la entidad, o sea, los riesgos relacionados con el clima, los riesgos relacionados con pues, problemas económicos o problemas sociales, y también pues el potencial impacto que puede tener el cambio climático, ¿no? Entonces, estos dos temas que son el mayor interés para este tipo de entidades que se consideran de interés público, pues hoy por hoy la normatividad que les aplica para revelar esta información financiera pues es la emitida por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera, que básicamente son las normas de información financiera de sostenibilidad, las normas de información de sostenibilidad, pero las emitidas por el IASB, ¿no? Que son las IFRS-S, ¿no? Que son las normas internacionales, y que, pues bueno, básicamente esas normas internacionales, pues son las que, pues en muchos países de Centro y Sudamérica ya aplican, y en México también la están aplicando, pero únicamente las empresas obligadas son las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, o bien las que pertenecen al sistema financiero regulado. Por otro lado, tenemos al resto de empresas. El resto de empresas se considera que son entidades sin interés público. Y pues ahí están todas las demás, que no son las de interés público, y pues ahí pueden haber micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, cualquier tipo de empresa, siempre que no sea de interés público. Los principales usuarios de estas entidades pues son los proveedores, los clientes, los bancos, los que proveen el financiamiento. Y este tipo de empresas, pues el interés de sostenibilidad que pudieran tener los usuarios tienen que ver, pues, de cuáles son esas prácticas de sostenibilidad que realizan, cuáles son esos indicadores de sostenibilidad, cómo contribuyen a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿sí? Y pues tener pues algunos datos muy precisos sobre pues esos temas de riesgos que pueden causar esos pues esos temas, ¿no? Relacionados con el medio ambiente, con la economía y con las personas. Entonces, para este tipo de entidades, la normatividad que se aplica son las normas de información de sostenibilidad del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, que son las NIS. Entonces, aunque las normas de información de sostenibilidad mexicanas
están en cuanto a su marco teórico, en cuanto a su marco conceptual, están más o menos homologadas con las internacionales. Realmente, pues, tenemos una diferencia sustancial en las primeras normas. Se espera que en un futuro, pues, se vayan alineando, ¿verdad? Pero hoy por hoy solamente son dos normas y el marco conceptual, pues, coincide en gran medida con el marco conceptual internacional, pero la segunda norma, pues ahí sí tenemos una diferencia respecto a la normativa internacional, que la normativa internacional habla de la revelación de riesgos respecto al cambio climático, mientras que nuestra segunda norma mexicana pues trata de unos indicadores que vamos a platicar muy puntualmente porque pues algunos tienen que ver con el tema que estamos hablando. Entonces, creo yo que pues si vemos, pues todo gira en torno de los ODS, de la normatividad de México que tiene que ver con la norma oficial mexicana, que habla de atender ciertos riesgos relacionados con los trabajadores, ciertos riesgos psicosociales, y pues finalmente tenemos esta norma que nos obliga a revelar algunos indicadores de sostenibilidad, es decir, qué está haciendo la empresa en materia de sostenibilidad en ciertos temas. Y pues vamos a ver cuáles son un poquito con más calma estas normas, ¿no? Entonces, la norma de información de sostenibilidad A1, que es la NIS A1, pues es la que contiene el marco conceptual de cómo debe una empresa revelar toda esta información. Entonces, en términos generales, pues allá están establecidos los requisitos generales de capacidad, de calidad aplicables a la preparación y revelación de información de sostenibilidad. Es decir, las empresas van a tener que revelar esa información junto con los estados financieros. ¿Sí? Y esa información pues tiene que prepararse y tiene que seguir unos procesos que garanticen que la información financiera es de calidad. Entonces, aquí tenemos los conceptos y algunos pues definiciones y algunas instancias que son indispensables para que podamos decir que esa información es confiable y comparable. Además, pues esta información es consistente con el marco conceptual de las normas de información financiera. Es decir, por eso le decía, es una tarea también relacionada con la contaduría, porque podemos decir, oye, a mí estos temas pues no son lo mío, porque lo mío son los números, pero pues tienen que tener consistencia con el marco conceptual de las NIF y pues aquí es donde pues es un gran reto para pues pues todos los que formamos parte, ¿no?, de esta comunidad contable, ¿verdad? Porque pues esto aquí en México es nuevecito, como vamos a ver, ¿verdad? Y pues hay que estudiarle y hay que buscarle pues la aplicación, ¿sí? Es decir, una correcta aplicación. En la NISA 1 no requiere revelaciones, eso están contenidas en otra norma, que hoy por hoy solo tenemos una más, que ahorita vamos a ver. Esta norma converge con los fundamentos conceptuales y requerimientos generales de la IFRS S1, y pues entra su vigencia en México el 1 de enero del 2025, o sea que estamos hablando de algo muy, muy nuevecito. Y que, pues bueno, aunque pues esto es aplicable en México, ¿verdad? Pero pues yo quería, pues que también pensemos que a nivel internacional, en algún momento, aquellos países que a lo mejor no lo tienen en su normativa local y están aplicando IFRS, pues a lo mejor en algún momento IFRS igual va a sacar algo en el mismo sentido y pues estaremos hablando de los mismos temas. Hoy por hoy no es lo mismo que vamos a hacer en México con lo que se hace de manera internacional, pero pues bueno, pues ya quisiera más adelante su opinión. Entonces, la segunda norma, que es lo que hace la diferencia hoy por hoy, es la NIS B1, que son los indicadores básicos de sostenibilidad. Y eso es algo muy preciso y probablemente eso esté más en el sentido de lo que nosotros como contadores estamos acostumbrados a hacer, calcular indicadores, ¿no? Entonces, el objetivo de esta norma de información de sostenibilidad es establecer las normas para la determinación de los indicadores básicos de sostenibilidad y su revelación como parte de la información de sostenibilidad de una entidad. Y básicamente, pues bueno, estos IPSO, o sea, la obligación de calcular y revelar estos indicadores es a partir del 2025. O sea, y además
se presentan de forma comparada, como vamos a ver, así que pues deberíamos presentar de forma comparada con 2024. Así que pues también el reto es doble, porque es lo de ahora y también lo de 2024. Y básicamente estos indicadores pues son métricas universales de desempeño sostenible, y no es que sea el hilo negro, pero porque pues ya desde hace muchos años han habido diferentes eh, iniciativas, hay algunos estándares, a veces por países o por industrias, pero aquí el tema o la novedad es que tanto a manera internacional, que entró en vigor con las IFRS en 2024 y en México con las NIS en este 2025, es que lo que se trata es de que de todas esas opciones de diferentes organismos, que todas son muy válidas, pues bueno, se han seleccionado las principales métricas para que todos produzcan la información en el mismo sentido y que pueda ser comparable. Entonces, llegar a estos acuerdos, pues ha sido un gran reto de la profesión organizada. Entonces, esas métricas, estos indicadores que vamos a ver aquí, se calculan con base en métricas universales que han venido probándose desde hace tiempo. En el caso de México, actualmente hablamos de 30 indicadores, 21 cuantitativos y 9 cualitativos. Los cuantitativos se tienen que presentar a sus valores absolutos y sus valores relativos, y todos estos forman parte de las notas a los estados financieros, estando la opción de presentarse como notas a los estados financieros o bien en un informe complementario a los estados financieros, pero siempre formando parte del conjunto de los estados financieros. Como les decía, debe revelarse de forma comparativa, es decir, tenemos 2025, debemos revelar con 2024, y pues estos indicadores, aun cuando hoy por hoy no están estos indicadores como tal en las IFRS, sí coinciden con las métricas que sugiere aplicar el organismo emisor de las normas de información financiera, de información de sostenibilidad internacionales, ¿no? Entonces, básicamente para nosotros es algo nuevecito, y pues esos indicadores, y aquí quiero comentarlo, ¿verdad? Pues están relacionados con tres áreas: el área ambiental, y como pues podemos ver en este cuadro, pues los indicadores tienen que ver con emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de energía, activos sostenibles, uso sostenible del agua, biodiversidad, sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, gestión de residuos. Entonces, cada empresa tiene que implementar pues los sistemas para que puedan producir esta información, para que puedan calcular con esa información el indicador y finalmente revelarlo en un reporte que también la norma te dice cómo debes presentar ese reporte, que va a formar parte de tus notas o bien va a ir como un informe complementario a las notas. Entonces, estos son 16 indicadores que tienen que ver con el área ambiental. Luego tenemos el área social. Y en este momento, en México, el área social únicamente contempla algunos indicadores relativos al capital humano, y que es uno de los temas que estamos viendo. Igualdad de oportunidades y trabajo digno, con dos indicadores que tienen que ver con la gestión de la igualdad de oportunidades y del trabajo digno y la brecha salarial. La inversión en capital humano con las horas de capacitación, ese es un indicador que hay que revelar, las evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional de los trabajadores, y la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Es dos indicadores: gestión de la salud y seguridad del trabajo, y accidentes y enfermedades de trabajo que causaron incapacidad o muerte. Y por último, el área de gobernanza, que requiere que las empresas revelen pues esas políticas que ha implementado para la gobernanza de la empresa, dividido en tres temas: gobierno corporativo, gestión empresarial sostenible y conducta empresarial responsable. Entonces, como vemos, ¿verdad? Si hablamos del tema de por qué tenemos que hablar de las finanzas personales con nuestros trabajadores, pues bueno, aquí también en algún momento la empresa va a tener que revelar
qué acciones de sostenibilidad respecto al área social, al área de capital humano, pues ha realizado. Y ahí te dicen, oye, horas de capacitación. Entonces, en esas horas de capacitación, además de esa capacitación técnica que puede tener para su trabajo, creo yo que también por allá, ¿verdad? En algún momento tendríamos que analizar qué otro tipo de capacitación estamos dando a nuestros trabajadores para su desarrollo profesional, para su desarrollo personal. Y ahí es donde, pues, debemos meter el tema de las finanzas personales. Entonces, pues en este sentido, pues, ¿por qué debo hablar de finanzas personales? ¿Por qué debo traer a la agenda esto? Pues lo que hemos comentado, pues bueno, por principio de cuenta, porque pues la empresa debe ser responsable. También hay un concepto que es la responsabilidad social corporativa, que también pues fundamenta mucho de estos temas que estamos viendo, ¿sí? Y que pues una empresa debe ser socialmente responsable, debe cumplir con la norma oficial mexicana respecto a la salud mental y física, psicosocial de los trabajadores, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, porque finalmente va a tener que revelar en su información financiera que está realizando esas acciones como lo establece esta norma, ¿no? Y pues a manera de conclusiones, ¿verdad? Pues el capital humano es indispensable para el éxito de la organización. Lo que les decía, debemos contribuir a los ODS, ahí están las IFRS y las NIS mexicanas que nos los dicen, debemos cumplir con las normativas, pero sobre todo cuidar al personal, a nuestro personal, pues para un mejor futuro para todos, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuántos de nuestros empleados o incluso nosotros pudiéramos sentirnos como como pues está este video que voy a compartir? Nada más que antes de compartirlo, quiero asegurarme que se comparta bien, así que lo voy a volver a presentar. Nada más para habilitar, compartir sonido. Y pues, digo, no es tan importante el sonido, pero pues es para que nos acompañe. Y pues vamos a ver, espero que se pueda escuchar. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bien, aquí tenemos el capital humano es indispensable para el éxito de la organización. Analizando ese recuadro, definitivamente el capital humano y el capital humano preparado es sumamente importante para el desarrollo de una empresa. Ahora va a depender el nivel donde esté ubicada esa empresa. Pero ¿qué pasa, Lucio? ¿Qué pasa cuando el propio ser humano no quiere prepararse? Uy, bueno, efectivamente ese es un tema pues difícil, ¿no? Es un tema difícil, pero tenemos que tomar acciones. Y creo que el mejor ejemplo, pues es algo de que pues seguramente pues es universal, creo que en todos lados se dice, de que si tienes en una canasta varias manzanas y una de esas está podrida, pues la única decisión que queda es sacar la manzana podrida, ¿sí? Entonces, aunque pues sea una decisión difícil, pues tenemos que identificar aquellos elementos que no quieren alinearse a las políticas de la empresa, que no quieren prosperar, que no quieren progresar, porque a la larga va a ser un elemento negativo y va a perjudicar a la organización en general. Ahora, hablamos de temas muy técnicos y hablamos de temas donde implica leer en demasía. Yo te decía hace un momento,
Con un ejemplo sencillo, el caso de los celulares, donde hay celulares que realmente tal vez en algunos casos por novelería se compra y que no se saben utilizar todas las funciones, donde la información va 5 pasos adelante de nosotros. Y a veces a muchos colegas se les hace difícil el tema de leer, de la preparación. Claro, Y sobre todo en el campo administrativo. En el campo administrativo, imagínate todas las leyes que debemos de leer, el tema de societario, ahora el tema de esto que estás justamente hablando, lo que tiene que ver con las NIF, etcétera, etcétera. Eso implica horas de lectura. Pero a veces también dice el trabajador, hey, voy a leer tanto, pero ¿cuál es mi compensación? ¿Cuál es mi ingreso extra? No lo tengo. ¿Qué le diría? híjole, pues bueno, pues realmente es que el conocimiento es algo personal y también hay que identificar si esa preparación luego no es bien valorada por la empresa, pues ahí, entonces ahí es al contrario, el trabajador lo que tiene que hacer es ponerse un plan, ¿verdad? Y si esa organización no valora su preparación, pues entonces pues transitar a otra donde sí lo hagan. Pero es que eso tampoco es tan fácil, Víctor, porque si estamos en una economía donde no hay mucha alternativa, entonces ahí se quedan. ¿Sí? Se quedan en trabajos donde pues están frustrados, donde no logran la compensación que se requiere. Pero pues es un tema muy delicado de la administración del talento de la empresa. Por eso, hoy por hoy, pues la administración de talento es súper importante porque entran otras cuestiones también, que además traen dilemas éticos, porque la inteligencia artificial ciertamente va a ir sustituyendo algunas cuestiones de trabajo. Entonces, a lo mejor van a haber algunos puestos que se van a prescindir, pero ¿cómo vamos a interpretar eso? Entonces, hay muchas cuestiones no relacionadas que nos podemos pasar muchísimo tiempo con eso. Ahora Entonces, dice, debemos contribuir a los ODS. ¿Qué pasa a veces? Eh, no hay, yo te decía hace un momento, el caso a veces, la gente va a las reuniones, se sienta, ¿no? A veces se sienta en el comité o en la reunión que van a tratar un tema. Y a veces la persona que está exponiendo no tiene ese carisma, no tiene esa dedicación y la gente se te aburre. Entonces la gente dice, hey, ¿para qué voy a esta reunión? ¿Cómo mejorar esos ambientes que desincentivan la mejora del trabajador? ¿Qué crees que debemos de hacer? digo, lo que es fundamental ahí es tener a las personas, o sea, las personas responsables de organizar todo esto, pues tienen que ser personas con alta empatía con con las necesidades reales, ¿no? De los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces decimos o prejuzgamos nosotros qué es lo que necesita el trabajador y nosotros le queremos dar lo que necesita el trabajador sin preguntarle, oye, trabajador, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son las prioridades? ¿No? Y lo que decía al principio, pues también la comunicación. Es decir, si no encontramos al expositor adecuado, al expositor que conecte, pues tampoco vamos a poder lograr ese objetivo que queremos, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es muy importante pues seleccionar adecuadamente a esos líderes o a esas personas que van a estar gestionando pues esta parte de la administración del personal, de la administración del capital humano, de la administración del talento, como le querramos llamar, ¿sí? Porque es muy importante y no dejarlo nada más oye, voy a hacer, o sea, es que necesitan finanzas personales y jala, le doy un curso técnico de sin adentrarnos un poquito a sus cuestiones, a sus necesidades, a sus contextos, ¿no? Eh, de pronto les decimos cosas que a veces pues son imposibles para ellos. Entonces, creo que tiene que ser algo muy bien pensado, muy bien diseñado por alguien que tenga la sensibilidad suficiente, que entienda la parte humana. Y eso es
importantísimo. O sea, es un desarrollo humano. Y no es nada más capacitación por capacitación, sino un verdadero desarrollo integral como personas. como persona y como equipo. Claro, por supuesto. ¿Sí? No sé si nuestro colega Irian Estrella nos está escuchando. Irian, bien. Lucio, vemos que en una parte de las diapositivas es cuidar al personal. Definitivamente, el personal es muy importante y sobre todo ese personal que se lo está capacitando, que se lo está preparando, porque esa es parte del know-how de una empresa. Pero Así es. te hago la pregunta, en México, ¿qué tanto están claro en toda esa preparación para sacar adelante y mantener las empresas mexicanas? Diciéndote esto, estaba viendo hoy en YouTube un documental sobre la Nissan, que tiene 2,5 kilómetros de ancho, esa fábrica Nissan, no me acuerdo la ciudad. Entonces imagínate, todas esas personas preparadas al construir los vehículos, que tienen una preparación técnica constante, ¿no? Y trabajan en equipo, que no estén cabizbajos, no se sientan mal. Debe haber ese acompañamiento para que México siga produciendo, siga generando. ¿Qué dices, Lucio? Y ahí nos vamos con nuestro colega Irian Estrella. Indispensable. Es decir, es imposible que querramos que como empleado des lo máximo si como persona tu vida personal está hecho un relajo. ¿Sí? Tu vida personal está en los suelos. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil que podamos explotar un talento, ¿sí? Si ese talento vive en un entorno problemático, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que venir un acompañamiento por parte de la empresa para el desarrollo e incluso a veces ese desarrollo que implica a veces mayores compensaciones, ¿sí? Y que evitar que hagan un mal uso o coadyuvar a que hagan un buen uso, vamos a decirlo así, de esas compensaciones adicionales que van generando. ¿Sí? Ya. Irian, muy buenas noches, bienvenido. Saludos, Víctor, muy buenas noches. Lucio en México, Hola, saludos a la distancia. mucho Eh, gusto. qué Irian, gusto poder compartir. cuando decimos, hey muchachos, vamos a jugar un partidito de fútbol y ahí nos tomamos una cerveza, ¿no? Fluye la cosa, vamos bien, nos reunimos, vamos a ese partidito, sacamos toda esa malas vibras. Pero le decimos, hey muchachos, Lucio, Irian, reunámonos para ver si sacamos adelante algún tema legal, alguna norma, algún proyecto, país para la sociedad, para la universidad. Pero no hay esa vibra, no se siente esa vibra. Irian, en el área universitaria, ¿se siente esa vibra entre los maestros que dicen, reunámonos a ver eh, qué analizamos, qué mejoramos? ¿Qué nos dices, Es, Irian? es muy buena la inquietud y la analogía que lo haces. Y claro, cuando hay que disfrutar el ocio, etcétera, todos faltan manos, digo yo, faltan colaboradores, pero cuando es algo un poco más aportativo, técnico, pensativo, evidentemente no. Y claro, en la academia adolecemos de ello, el área de investigación. No olvidemos que es uno de los ejes de la academia, la investigación. Es uno de los temas que se adolece bastante porque eh, ahora sí está en boga, está de moda, si lo queremos llamar así, el tema de sostenibilidad, buscar crear indicadores para diferentes tipos de entidades, industrias, etcétera. Pero claro, alguien dice, bueno, yo me apunto y tienes de un grupo de investigación 10 investigadores. ¿Cuántos trabajan? Dos. ¿Cuántos colaboran? Tres. Y el resto está esperando solamente que le pongas en el listado.
y si no les pones, entre comillas, se enojan. Pues no funciona así. Me encantó mucho el enfoque que le dio Lucio a la charla, amarrada con los ODS. Evidentemente es un tema muy interesante atacarlo. Y cuando te escuchaba, Lucio, se me venía a la cabeza un caso acá en mi país, en Ecuador. Tenemos algunas cosas muy parecidas, México y Ecuador, el tema de indígenas, la composición de indígenas. Y hay una compañía acá en el norte del país. Mira lo interesante con lo que tú decías de finanzas personales, cómo se tiene que educar y por qué se tiene que educar. Y en esta parte del sector norte del Ecuador, una compañía tiene alrededor de 500 empleados, de los cuales más o menos 400 son indígenas, porque la condición para que opere en ese sector es que contrate a gente del sector. Pero sucede algo muy interesante. Los días lunes era el día de mayor ausentismo. ¿Y por qué? Porque el sábado y domingo se dedicaban a la fiesta, a la farra, a la chicha, que es una bebida alcohólica acá en el Ecuador que toman mucho los indígenas, Sí, y el lunes faltaban. perdón, Idrea, nada más aquí en México le llamamos San Lunes, porque no llegan Ah, a trabajar. perfecto. Y claro, comenzaron a darles educación de por qué no hay que beber, porque aparte de que beben, faltan al trabajo, tienen problemas familiares, causan agresión a niños, agresión a las esposas, a la familia, ausentismo en escuelas, etcétera. Y se daña la economía familiar, se daña la economía como tal, las finanzas están dispendidas, pero esta persona me decía, pero pasó algo curioso enseguida. Cuando era la fiesta de la empresa, el Día del Trabajador, hacíamos la fiesta y no podía dar trago, no podía brindar chicha, porque era justamente lo que les decían, no tomen. ¿Cómo es que les digo en una charla, no tomes, no bebas, te pases de licor? Si yo mismo en otra charla, en otra fiesta, en cambio lo doy y dispendio el licor. Entonces, claro, la educación financiera, la educación en estos aspectos muy interesante, irlo manejando con el personal adecuado, como tú lo indicabas, en el momento adecuado, con el personaje inclusive que mira, yo no soy muy amigo de los influencers, voy a ser muy franco, pero esta persona me decía, mira, marketing me sugirió que para la educación en finanzas, al personal de escasos recursos, lo haga a través de un influencer. Y él a través de su presentación, de su forma como se presenta más cercana a ese tipo de personas, de público, decirles, miren, yo siempre fui borracho y borracho voy a seguir siendo, pero quiero ser al menos un borracho con plata, no un borracho pobre. Y todos se reían y comenzaban a entender el mensaje. ¿Me explico? Claro. Pero buscando la forma de llegar al empleado como tal. Esa anécdota quería compartirlo porque me pareció bastante interesante, amarrado a lo que tú mencionabas, Lucio y Víctor. Ahora, Sí, la comunicación, indispensable. ahora tenemos en la pantalla este gráfico de esta empresa estatista, donde tenemos el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza. Entonces vemos que en eh, tiene el 59% Guatemala, 58% Haití, 48% Honduras, 39% Colombia, Argentina con el otro 39%, Bolivia con un 36%, México con un 36%, Venezuela 33%, Perú 27%, El Salvador 26%, Costa Rica 26%, Ecuador con 25%. Entonces uno de los mejores puntuados está Panamá, Jamaica, Chile y Uruguay. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay profesionales, hay equipos de trabajo, hay industrias. ¿Acaso no nos podremos poner de acuerdo para sacar adelante nuestros países? ¿Cuál es tu opinión, Lucio? Pues es que realmente deberíamos ponernos de acuerdo, debería ser un objetivo común. Digo, ya están en los ODS, ¿verdad? A lo mejor es establecer unos ODS regionales basados en esos ODS mundiales.
pero definitivamente debe ser una de las prioridades en las agendas de estos gobiernos, desde luego. Sí, y es que pues realmente hay múltiples factores que tienen que ver con la pobreza, desde el mal gobierno, de los o malos gobiernos, o sea, normalmente se asocia los malos gobiernos con, con la pobreza, entonces, pues desde el gobierno, ¿no? Pero también, pues, el vigilar que las empresas hagan su parte y, pues, los altos índices de evasión de impuestos, de evasión de contribuciones, donde están contenidas las prestaciones de seguridad social, pues bueno, entonces, es un problema muy, muy grande, pero debe ir para allá, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también hay cuestiones, como bien decía Adrián, que tienen que ver con los contextos de cada trabajador, de cada región, que hay, esto que comenta, pues también es muy, muy, muy clásico aquí en la región donde yo vivo, que es Yucatán, en el estado de Yucatán. Las poblaciones, yo vivo en la ciudad, pero las poblaciones cercanas, donde se acostumbra a las fiestas de los pueblos, ¿verdad? Cuando está la fiesta del pueblo, como decía, es que el trabajador pues no llega porque pues agarró 3, 4 días de fiesta, ¿no? Entonces, también el ir cambiando esas conductas, pues, pues es parte también de las personas. Entonces, tiene que ser de todos lados. Y la mejor manera es la educación, es decir, nada puede cambiar si no cambia la educación. Y Claro, por eso, definitivamente la educación es importantísima. sí, y por eso tiene que ser desde el inicio. O sea, Claro, la desde el inicio educación, de la educación, desde chicos, desde chavillos. claro, así es. Y sobre todo tener maestros realmente preparados y no maestros sacados del sombrero. Ahora, Iria, de lo que habló nuestro colega, el doctor Lucio Heredia. Entonces le dijeron, oiga, es fácil para ustedes tal vez hablar de ahorro. Venga, viva mi situación con 3 hijos. Tengo que pagar el arriendo y vivo en Venezuela, $3,56. Argentina, $163 del sueldo básico. República Dominicana, 241. Brasil, 260. Perú, 270. El El mejor puntuado, los mejores 5 puntuados está Costa Rica, $675, Uruguay, $556, Chile, $532, Ecuador, $460. Claro, en Ecuador se gana en dólares y se gasta en dólares. ¿Sí o no, Irian? Totalmente, Víctor. Y mira que la educación financiera no son solamente son personales, sino empresariales. Yo estuve un tiempo trabajando en un par de fincas florícolas acá en el Ecuador y no tengo problema en mencionarlo porque lastimosamente falleció, ya son casi 20 años, del ingeniero René Bucarán, de un experto petrolero, fue presidente de la Texaco a nivel mundial y él era dueño de estas fincas. Y cuando me contrató me dijo, Adrián, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Acá los administrativos, el que más bajo gana, 1.200, $1.300. La gente del campo, la que está cortando la flor, las rosas, etcétera, están con un poquito más del básico. Hay meses que no hay dinero porque es un negocio estacional. Esos meses a los primeros que usted paga es a la gente del campo, porque para ellos el saldo que tú decías en el salario básico, Víctor, esos 450, esos $460 hoy son su fortuna. Con ellos, con eso viven un mes, él y sus 4 hijos. La persona administrativa de acá, de 1.200, 1.300, puede esperar. Hasta tiene tarjeta de crédito para aguantar. Y mira la realidad de cómo sucedían las cosas. Cuando llegábamos a las fincas, el personal de fincas era el más agradecido con los propietarios, porque sabía de este hecho. Y con ese ejemplo empresarial se les daba cierta guía de cómo manejar sus finanzas. No se les imponía una cierta guía, justamente lo que Lucio mencionaba. Entonces, hay un referente empresarial que puede ser trasladado a los empleados también dentro de este factor educativo en finanzas. Lucio.
Así es. Pues bueno, nada más para poder aterrizar algunas ideas, pues eh, aquí en esta parte, pues después de hablar un poquito de las normativas y de por qué deberíamos pues atender estas necesidades de los empleados, donde el tema de inclusión financiera, bienestar financiero son temas importantes, pues nada más me gustaría ir terminando con algunas cosas muy puntuales. El video que vimos donde pues el mapache tiene un algodón de azúcar, ¿verdad? Y pues lo remoja y pues ni cuenta se da de cómo lo pierde, ¿verdad? Pues es algo que pasa cuando el trabajador recibe su salario, a veces semanal, quincenal, o bien cuando reciben esas prestaciones extras, entonces, pues ni entienden cómo, pero pues se les va de la mano. ¿Sí? Entonces, eso pues, nos habla de la importancia de las finanzas personales, que es el manejo, la administración del patrimonio de las personas. Y ese patrimonio pues está en función de ese ingreso que obtienen, cuánto destinan al consumo, cuánto destinan al ahorro, cuánto destinan a la inversión y también pues cuando hace falta ingreso pues esa decisión de tomar un crédito. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de finanzas personales, pues son esas decisiones que toma la empresa, la persona en torno a, pues, cuánto destina para consumir, cuánto destina para ahorrar, cuánto para invertir o cuánto necesita para financiarse. Esto es fundamental para, pues, tener una vida equilibrada, una vida tranquila, pero también cuando hablamos de personas que luego quieren dar el paso a emprender, si no han logrado entender esto, abre negocios y pues igual les va de mal. O sea, si tienes unas finanzas personales malas, lo más seguro es que tu emprendimiento vaya por el mismo camino, ¿no? Entonces, aquí, pues el mensaje que es importante como empresario, ¿verdad? Como consultor, que entendamos que pues un aspecto importante de las personas es tener una vida financiera sana, saludable, y pues eso a través de la comprensión de las finanzas y los beneficios de mantener una buena salud. Como decía, oye, mucha gente toma en exceso, no se controla y pues allá hay muchos, además de la pérdida económica porque cuesta, pues también el riesgo de la vida, el riesgo de la salud y de la vida familiar, al poner en riesgo también a la familia por el maltrato y por muchas cosas que pueden surgir. Entonces, cuando entendemos los conceptos básicos de finanzas aplicadas en nuestra vida, entonces establecen metas que pueden ser muy medibles, se comprenden el efecto de todas las decisiones financieras que se toman y además se evalúan los resultados. Entonces, esto es fundamental que como empresa contribuyamos a que nuestros empleados, a que los empleados de una organización, pues entiendan esto, lo manejen bien y pues con esto pues tengan un enfoque diferente de sus vidas y que logren tener el control sobre las finanzas. Pues estas señales que voy a comentar, pues a lo mejor algunos de ustedes lo ha padecido, algunos de ustedes lo vive, ¿verdad? En la medida que somos más grandes, pues también tenemos más responsabilidades pues a lo mejor alguna de estas señales lo han visto, pero es algo que tendríamos que estar también pendientes en la organización. ¿Cuántos de nuestros trabajadores pueden estar presentando estas señales? Si tienen presión de dinero cada fin de mes, lo que es el clásico, no llego al mes, no llego a la quincena, no llego a la semana, ¿sí? Si se piensa todo el día en cómo conseguir dinero, si se hace cuentas, está todo el día el trabajador haciendo cuentas para pues ver cómo está, cuánto tiene, si revisa constantemente lo que le queda de dinero en la bolsa, en la cuenta, si está con una ansiedad porque llegue ya el día del pago de la nómina, si al momento de que tiene deudas, de que tiene compromisos, pues tiene esa presión, esa angustia para poder pagar esas deudas. Si utiliza la tarjeta de crédito para financiar gastos diarios, y es que de pronto hay quien usa la tarjeta de crédito hasta para comprarse un café o para comprarse la comida del día. Entonces, pues eso también es una señal. O si la persona continuamente está manifestando que necesita un trabajo adicional para poder complementar los ingresos. Entonces, todas estas señales es que seguramente la persona está pasando por un cuadro de estrés financiero.
Y ese estrés financiero se define como la angustia, la ansiedad, la presión ante una situación económica llena de incertidumbres y de dificultad económica que roba energía y tiempo. Es decir, las personas viven al día, al límite, y eso les provoca una angustia muy tremenda. Una cosa es que de pronto pasemos por una crisis donde estemos necesitando dinero, porque pues eso puede ocurrir, a todos a lo mejor alguna vez nos ha ocurrido, y otra es que permanentemente estemos viviendo de esa manera, ¿no? Entonces, este estrés financiero se ha probado que trae diferentes consecuencias físicas: presión arterial alta, colitis, ansiedad y depresión, problemas de sueño. Es un factor relacionado con adicciones al alcohol, a drogas. Entonces, pues si nosotros tenemos un empleado que tiene estrés financiero, tenemos que mantener alertas, porque es un empleado que está enfermo, que va a producir a lo mejor ausentismos, que va a tomar decisiones extremas en un acto de urgente necesidad, donde ya se ve acorralado por el pago de deudas, donde es más susceptible que pueda dañar patrimonialmente a la empresa. Entonces, hay muchas razones por las cuales tenemos que prestar atención a el empleado que padece estrés financiero, ¿sí? Y evitar que eso suceda. ¿Y cómo podemos evitarlo? Con la educación. Y si ya sucedió, pues entonces acercarnos y ver de qué manera podemos ayudar a que logre esa estabilidad o esa salud financiera. Entonces, si eso sucede, pues entonces tendríamos que dedicarle un rato o tener al personal adecuado para que pueda decir, oye, vamos a darte unos consejos, vamos a ver de qué manera puedes mantener esas finanzas, estabilizar tus finanzas, ¿no? Y hablamos de seguridad financiera, estabilidad financiera, la resiliencia financiera, ya decisiones un poquito más, también más allá de solo sortear crisis, sino que pues hasta términos como libertad financiera, independencia financiera, que pues también están relacionados con una vida financiera sana. Y en México se aplica una encuesta nacional sobre salud financiera que se la aplica a personas de 18 años y más. Y en cuanto al concepto de bienestar financiero, ¿sí? Un 17.8% de la última encuesta en 2023 presentó un nivel alto, un 31.4% un nivel medio alto y un 50.8% un nivel medio bajo o bajo. Es decir, un poquito más de la mitad consideran que su bienestar financiero está medio bajo o bajo. Creo yo que este es un indicador bastante alto, es un indicador que debe llamar la atención, ¿sí? Y de que habla de que las personas pues están pasando por una crisis financiera, ¿sí? Y cuando esto es permanente, entonces estamos hablando de ese estrés financiero. En cuanto a deudas, un 48.4% dijo sentir preocupación de que las deudas se acumulen y un 16.1% consideró que su nivel de deuda era alta o excesiva. Y específicamente se preguntó sobre datos que permiten hablar del estrés financiero y 36.9% dijo que se encontraba con un nivel alto de estrés financiero, un 34.6% dijo que está en un nivel moderado y solamente un 28% dijo que está en un nivel bajo o nulo. Es decir, en México, pues una gran parte de la población tiene estrés financiero, moderado o nivel alto, pero hay estrés financiero. Y como ya dijimos, pues el 34.90% de la población reportó experimentar algún malestar físico como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial derivado de ese estrés financiero. Entonces, considero yo que pues son situaciones muy importantes, ¿verdad? Y por eso también pues es importante hacer diagnósticos. Esto me voy a ir muy rápido, pero pues es un ejercicio donde, o sea, un examen, un pequeño quiz donde se le va preguntando algunas cuestiones al trabajador como para que pues vayan identificando en qué nivel de salud financiera está, donde pues hay 3 niveles, esa es una encuesta de puntos y es una forma de luego ir teniendo esas dinámicas para ir hablando de ese tema con los trabajadores, ¿no? Y pues de esta dinámica pues puede resultar que tenga mayoría de A, que implica que es una persona que está bien financieramente, mayoría de B, que tiene ciertos riesgos, y mayoría de C, que es un desastre
financiero. Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de temas, creo yo que es indispensable que se implementen en las empresas. Y pues bueno, al final, tener buena salud financiera es un buen manejo de las finanzas diarias, la resiliencia ante crisis o eventos inesperados, nadie está exento, un choque, una enfermedad, un incendio, entonces tener esa capacidad de poder volver y continuar otra vez a pesar de esa crisis económica o ese evento inesperado que se esté pasando, ¿no? Tener seguridad en el futuro incierto y eso incluye las decisiones de cuánto estamos ahorrando para el retiro, ¿verdad? Y al final tener el control, o sea, decir, tener paz, saber que pues vas a contar con lo mínimo que te garantice una vida de calidad. Y pues finalmente yo con esto pues termino la presentación. Si hubiese algún tema, Víctor, alguna cuestión más con el... Bien, estamos en la recta final, ya estamos casi para concluir el programa. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Hispanoamérica? Que bueno, por un lado podemos verlo de manera profesional como un área de oportunidad. Es decir, podemos llegar a la empresa, ¿verdad? Y decirle, oye empresa, aquí hay un tema, ¿qué sabes, cuánto sabes de tus trabajadores, cómo se encuentran, que también están en sus finanzas personales, que tanto te preocupas por ellos y pues a lo mejor de ahí pues hay una oportunidad como para poderles indicar la ruta, es una consultoría, ¿verdad? Y pues si somos buenos para el tema de exponer, pues podemos preparar información y pues venderles también este servicio a las empresas, ¿no? O canalizarlos como parte de nuestras recomendaciones, canalizarlos hacia otros expertos donde pues esto pueda donde puedan hacerle algo pues adecuado a sus necesidades. Entonces, creo yo que es un área de desarrollo profesional que pues relacionado con la contaduría, que pues todos podemos pues conocer y poder trabajar con nuestros clientes. Por otro lado, desde el punto de vista del empresario, pues creo que mi recomendación es que pues hay que hacerlo por esa responsabilidad social, por ese compromiso que debemos tener, por ese fin social que tenemos, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, pues es que es de ganar, ganar porque una empresa que tiene buenos trabajadores, que tiene un buen capital humano, pues es una empresa que seguramente será más productiva y correrá menos riesgos, ¿no? Entonces, creo yo que desde esa perspectiva, pues también es importante que lo asuman las empresas, ¿no? Y finalmente, pues si estamos del otro lado y somos trabajadores, ¿verdad? Pues tomar conciencia de la importancia de algunos temas como son la libertad financiera, la estabilidad financiera, la buena salud, el bienestar financiero eh, y pues para los que ya estamos mayorcitos pensar en el tema del retiro, ¿no? Porque pues creo yo que al final hay muchos problemas sociales y que muchos pues terminan en eso. ¿Qué va a pasar Pero cuando... usted no se va a retirar todavía. Está joven. ¿Perdón? Usted está joven todavía, no se va a retirar. No, pero por eso hay que empezar desde ahora, porque pues hay que planear muy a largo plazo. A ver, con toda la sinceridad del caso, ¿cómo está ese chanchito? ¿Cuarto, mitad o ya está casi lleno? Para fortuna está a un nivel que puedo decir 3/4 con lo mínimo necesario para garantizar una vida tranquila. O sea que lo podemos ir a farrear. Está guardadito para que no le pase. Miriam, en 2 minutos, ¿qué mensaje le darías a nuestros jóvenes de Hispanoamérica para que ahorren y puedan salir adelante? Sí, gracias, Víctor. Básicamente el tema del ahorro es un tema cultural, es un tema de educación financiera, es un tema de educación en familia. La primera parte de educación financiera va dentro de casa. Y obviamente, si los chicos ven que papá, mamá están siempre apretados, agarrando el último centavo, tratando de sacarle a un centavo el mayor provecho, y nace una emergencia y toca recurrir
al hermano, al abuelo, al padre, al vecino, a fiar en la tienda, a pedir, etcétera, algo está pasando. Ese es el mensaje a los jóvenes. Eso no puede replicarse. Eso tienen que evaluarlo y verlo, que eso no está bien. Y ese mal ejemplo, no es que, bueno, salimos y salieron con las justas y yo también haré lo mismo. Eso de que Dios proveerá está bonito para mensaje, pero no para vivirlo en el día a día. Simplemente recordar que en las épocas flacas también hay que ahorrar, no solo en las épocas gordas. Ojo. Bien, eh, voy a dar un pequeño mensaje, 3 líneas, rapidita. Número 1, jóvenes, nadie les va a regalar nada. Si ustedes esperan que alguien les dé algo, van a tener que seguir esperando. Número 2, tienen que prepararse. ¿Por qué tienen que prepararse? Porque los hombres preparados, las mujeres preparadas, son las que pueden abrir esa puerta. No esperen a que los llamen, no esperen a que los busquen. Ustedes busquen, golpeen todas las puertas, las ventanas, hagan todo lo que puedan hacer para alcanzar el progreso que ustedes buscan. No esperen. 3, ahorren. En esta charla que hemos tenido en este día, gracias al doctor Lucio de Jesús Heredia, definitivamente el ahorro es importante. Va pasando el tiempo, no tienes dinero, uno se siente desprotegido. No es que el dinero debe ser el fin, pero ayuda a alcanzar nuestras metas, a pagar nuestros estudios, el transporte, nuestra alimentación. Por eso hay que gastar el dinero en cosas que realmente importan. El doctor Lucio, nuestro colega Ian Estrella, quien habla, no han alcanzado sus metas porque alguien les ha regalado algo. Nos hemos sacrificado, hemos avanzado y hemos dejado tal vez ciertos temas en la vida para ir subiendo poco a poco. No ha sido fácil y no es fácil y seguimos luchando. Entonces ya saben, nadie les va a regalar y luchen por su sueño. Agradecemos al doctor Lucio de Jesús Heredia del estado de Mérida, México. Asimismo, nuestro colega del CPA, Magíster Irian Estrella, por compartir esta noche en el programa Diálogo Profesional América. Y cómo no agradecerles a todos estos colegas que se han conectado para escuchar el tema ¿por qué debemos de hablar de finanzas personales con nuestros empleados? Que tengan una excelente noche. Nos vemos en un próximo programa. Bye bye. Muchas gracias a todos.